Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde exploramos historias fascinantes y nos sumergimos en culturas lejanas. Hoy, nos embarcaremos en un viaje muy especial, un viaje a través del tiempo y el espacio, hasta el corazón de Turquía. Pero no nos quedaremos en el presente, no señor. Hoy vamos a explorar el rico tapiz de la historia turca a través de las series que han cautivado corazones en todo el mundo. Si eres de los que disfrutan de los dramas épicos, los personajes complejos y las tramas que te mantienen al borde del asiento, entonces este es tu vídeo. Prepárense porque vamos a descubrir juntos esos dramas históricos turcos que no solo te atraparán, sino que también te robarán el corazón, y lo mejor de todo, que podrás disfrutar en familia. Si te apasionan este tipo de contenidos, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos. Vamos a sumergirnos en un mundo de sultanes, intrigas palaciegas, batallas épicas y amores prohibidos. La televisión turca ha logrado un reconocimiento internacional gracias a su habilidad para narrar historias que resonan en lo más profundo de nuestra humanidad, y los dramas históricos son sin duda uno de sus fuertes. Y es que no solo se trata de trajes deslumbrantes y escenarios fastuosos, sino de cómo estas producciones logran entrelazar momentos cruciales de la historia con personajes que sienten, sufren, aman y luchan como cualquiera de nosotros. Así que prepárense para una maratón que les dejará sin aliento. Comencemos con una serie que probablemente ya hayas escuchado, y es que es imposible hablar de dramas históricos turcos sin mencionar a Muhteşem-Yzylo, como la conocemos en español, El Sultán. Esta serie es una obra maestra que nos transporta al siglo XVI, en el corazón del Imperio Otomano, y nos presenta la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y emblemáticos de la historia. Pero ojo, aquí no solo veremos las batallas y las conquistas, sino también el intrincado mundo del harén, las relaciones de poder, las alianzas y traiciones, todo ello contado a través de personajes increíblemente bien construidos, como la ambiciosa Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en la esposa de Suleimán y en una figura política muy influyente. El sultán es una montaña rusa de emociones, con escenas que te harán suspirar, otras que te dejarán con la boca abierta y otras tantas que te harán llorar a lágrima viva. Es una serie perfecta para ver en familia, ya que tiene la capacidad de generar conversaciones muy interesantes sobre el poder, la ambición, el amor y la justicia. Además, la ambientación es simplemente espectacular, con trajes deslumbrantes y escenarios que te transportan a otra época. Pero Turquía no solo nos ofrece la historia de un solo sultán. Continuemos nuestro viaje a través del tiempo y descubramos otra joya televisiva, Dirilis, Ertuğrul, traducida como Resurrección, Ertuğrul. Esta serie nos lleva a la época pre-otomana, a finales del siglo XIII, y nos presenta a Ertuğrul Gazi, el padre de Osmán, y el fundador del Imperio Otomano. Si eres amante de las batallas épicas, esta serie es para ti. La acción es trepidante, las coreografías de lucha son impresionantes, y la historia está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán pegado a la pantalla. Pero más allá de la acción, Resurrección, Ertuğrul nos muestra los valores de la lealtad, el honor y la justicia, conceptos que eran fundamentales en aquella época. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la valentía y la perseverancia en la lucha por aquello en lo que uno cree. Y si te quedas con ganas de más, no te preocupes, porque esta serie tuvo una secuela, Kurulus, Osman, que nos cuenta la historia de su hijo, Osman, y la fundación del Imperio Otomano. Así que si te engancha una, tienes para rato. Ahora bien, si eres más de dramas palaciegos y de historias de amor con tintes políticos, déjame presentarte a Payitat, Abdülhamid, o El Sultán Abdülhamid. Esta serie se centra en la vida del sultán Abdülhamid II, quien gobernó el Imperio Otomano a finales del siglo XIX. Esta época es fascinante, pues el imperio está en declive y está siendo presionado por potencias europeas. Abdülhamid II se ve enfrentado a todo tipo de conspiraciones, intrigas y complots. Esta serie te sumerge en el intrincado laberinto de la política de la época, donde las lealtades son volátiles y las traiciones están a la orden del día. Es una serie que te hará pensar en cómo los líderes toman decisiones difíciles y las consecuencias que tienen esas decisiones para sus pueblos. Además, la ambientación de la serie es simplemente impecable, con escenarios que te transportarán a los palacios y calles de Estambul de finales del siglo XIX. Pero no todos son sultanes y batallas épicas. La televisión turca también nos ofrece dramas históricos con un enfoque más íntimo, centrándose en las historias de personas comunes y corrientes que se ven atrapadas en momentos clave de la historia.
Un ejemplo perfecto de esto es Vatan Sensin, o Mi patria eres tú. Esta serie nos traslada a la época de la Guerra de Independencia de Turquía, a principios del siglo XX, y nos cuenta la historia de un capitán del ejército otomano que debe luchar por su país y por su familia en medio del caos y la destrucción. Mi patria eres tú es una serie que te llegará al corazón, con personajes que te harán empatizar y sufrir con ellos. Te muestra el lado más humano de la guerra, con el dolor, el sacrificio y la esperanza que la acompañan. Es una serie que no solo te entretendrá, sino que te dejará pensando en el significado de la identidad, la lealtad y el amor en tiempos de conflicto. Y si hablamos de dramas con un toque más melancólico, no podemos dejar de mencionar a Kalku, o El ave de la colina. Esta serie está basada en una novela clásica turca y nos cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado para señoritas. Años después regresa a su pueblo natal donde comenzará a trabajar como maestra, y allí es donde conocerá a su gran amor, un médico llamado Kamran. Pero como toda buena historia de amor, los obstáculos y las intrigas no tardarán en llegar. El ave de la colina es una historia que te hará suspirar, llorar y reír, pero sobre todo, te dejará una gran sensación de esperanza en el poder del amor para superar cualquier adversidad. La serie está ambientada en el periodo de la disolución del Imperio Otomano y los inicios de la República de Turquía, un momento de gran cambio y transformación en la sociedad turca. Así que, además de una historia de amor preciosa, también puedes aprender un poquito de historia. Otro drama que merece una mención especial es Mehmet, Bircian Fatih, o Mehmet, el conquistador de mundos. Esta serie nos presenta la historia del sultán Mehmet II, quien conquistó Constantinopla en 1453, un evento que cambió el curso de la historia. La serie no solo nos muestra la épica batalla, sino que también profundiza en la vida del sultán, en sus motivaciones, sus miedos y sus ambiciones. Es una producción que te dejará sin palabras con sus escenas de batalla y con la complejidad de su protagonista. Mehmet II fue un líder carismático y ambicioso, pero también un estratega brillante y un mecenas de las artes. Esta serie es perfecta para aquellos que disfrutan de las historias de líderes poderosos y de momentos cruciales de la historia. Y no podemos olvidar de mencionar Ezel, aunque esta serie no sea estrictamente histórica, tiene un aire clásico y una trama que bebe de la tragedia griega, por lo que se puede relacionar con este tipo de contenidos que estamos mencionando. Ezel es una historia de venganza, de amor y de traición. Nos cuenta la historia de un hombre que, después de haber sido traicionado por sus amigos y su amada, decide regresar para vengarse de aquellos que le hicieron daño. Ezel es una serie que te mantendrá al filo del asiento con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Es una serie perfecta para aquellos que disfrutan de las historias de misterio y suspense. Si quieres algo que te enganche de verdad, esta serie es un gran candidato. Ahora bien, puede que después de tanta historia, te apetezca algo más ligero pero igual de interesante. Déjame presentarte a Kuzgun. Esta serie nos cuenta la historia de un joven abogado llamado Kuzgun, quien debe luchar por su familia y por la justicia en un mundo corrupto y despiadado. Aunque no se centra en un periodo histórico en concreto, la serie retrata la lucha de un hombre por sus ideales, en un contexto donde la desigualdad y la injusticia están a la orden del día. Es una serie con una trama interesante, personajes con los que puedes conectar y mucha acción. Es perfecta para esos momentos en los que quieres relajarte pero sin dejar de lado la emoción y el entretenimiento. Ya para ir terminando, quiero mencionar una serie que aunque no es un drama histórico como tal, tiene una fuerte conexión con el pasado de Turquía, Masum Lara Parman o Inocentes. Esta serie nos presenta la historia de una familia que vive en un antiguo edificio de Estambul. A medida que avanza la trama, descubriremos secretos del pasado que marcarán el presente de los personajes. La serie explora temas como la salud mental, las relaciones familiares y los traumas del pasado, todo ello ambientado en una Estambul actual pero con referencias a su rica historia y cultura. Es una serie diferente, más reflexiva, pero igualmente interesante y cautivadora. Hemos hecho un recorrido por el vasto y fascinante mundo de los dramas históricos turcos, desde los sultanes y las batallas épicas, hasta las historias de amor y sacrificio de personas comunes. Hemos visto que las series turcas no solo nos entretienen, sino que también nos hacen reflexionar sobre la historia, la cultura y la condición humana. Cada una de las series que hemos mencionado tiene su propia magia, su propia forma de contarnos una historia que, en última instancia, es nuestra historia como humanidad. Así que, si estás buscando series que te atrapen de verdad, que te hagan reír, llorar y reflexionar, te invito a que les des una oportunidad a estos dramas turcos. No te arrepentirás.
Y lo mejor de todo, estas historias son perfectas para compartir en familia, ya que pueden generar conversaciones muy interesantes y momentos inolvidables. Y bueno, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado un puñado de esos dramas históricos turcos que han conquistado el corazón de audiencias alrededor del mundo. Recordamos las intrigas palaciegas de El Sultán, las batallas épicas de Resurrección, Ertuğrul, el laberinto político de El Sultán Abdülhamid, los sacrificios de Mi patria eres tú, la melancolía de El ave de la colina, la conquista de Mehmed, el conquistador de mundos, la venganza de Decel, la lucha por la justicia de Kuzgun y los secretos de Inocentes. Todas ellas son un claro ejemplo de la maestría de la televisión turca en la narración de historias que resuenan con nosotros. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado del viaje tanto como yo disfruté preparándolo. Espero que este recorrido por la historia turca y sus dramas televisivos les haya resultado interesante, entretenido e inspirador. Y sobre todo, espero que los anime a sumergirse en estas fascinantes producciones. Si les ha gustado el vídeo, por favor, no duden en dejar un like y compartirlo con sus amigos y familiares, seguro que a ellos también les encantará este contenido. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios y saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Han visto alguna de las series que hemos mencionado? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Hay alguna otra serie que les gustaría que mencionara en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos. Y finalmente, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes por descubrir y explorar juntos. Y recuerden, el mundo está lleno de maravillas, solo hay que saber dónde buscar, y aquí, en nuestro canal, nos encargamos de llevarlas hasta ustedes. Así que, por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!